Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gusto saludarlos a todos nuevamente y a todas. El día de ayer estuvimos por ahí filmando algunos aspectos importantes con respecto a una asignatura de una guía de aprendizaje, una asignatura del bachillerato, de los bachilleratos, tanto bilingüe como general, con respecto a la apreciación de las artes. El día de hoy es una continuidad solamente de una forma muy rápida, viendo conceptos importantes y explicando algunas cosas que son importantes para la consideración del estudio de cada uno de ellos. Entonces, lo que veamos el día de hoy como aspecto importante es una continuidad nada más de esa información. Quiero hacer un especial saludo a algunos alumnos que tuve el semestre pasado, en el grupo 121, a Ángel Tadeo, a Kevin, a Josué, a Axel y algunos otros tantos que recuerdo con mucho aprecio y que pues han de alguna manera han solicitado algún apoyo en asesorías con respecto a esta temática. Entonces hemos situado mucho la cuestión de las artes, la cuestión artística, la cuestión de la cultura a través de la historia, ¿no? Entonces sí ha habido aspectos importantes que detallar desde el momento en que se ha trabajado o nos hemos posicionado en investigaciones con respecto a la historia, en la etapa moderna, previo también a algunos otros movimientos importantes como el Renacimiento del siglo XV, para ver una división entre lo que es arte y lo que luego toma a consideración pues algunas actividades denominadas geniales, ¿no? Con un aspecto de genialidad, de individualismo, ¿no? Entonces el surgimiento de artistas pues versados en una o en otra de las hoy consideradas bellas artes pues va a cumplir un perfil obvio, situado mucho a través de la historia que se llama el humanismo. Entonces la integración de lo que es la perspectiva, la visión, el análisis de muchas cosas con respecto, por ejemplo, a la pintura, pues vuelve algo también teórico el estudio del arte como tal. Entonces sí es muy importante visualizar esquemas de este tipo, ¿no? La influencia de algunos otros personajes o pensadores o figuras de algunos artistas también del Renacimiento, pues son considerados también obras importantes. Y pues obviamente el surgimiento también del autorretrato, que es un concepto por ahí que aparece también en su libro como un elemento fundamental del artista, por ejemplo, la posición en la cual algunos artistas como pintores, como escultores, pues van a empezar a tener en la corte, de alguna manera, en las altas esferas de las posiciones socioeconómicas y en la vida también de la gente apoderada. Entonces van a tener su propio aspecto. Pero bueno, recordamos un poquito el concepto de artesanía ahorita en cuestión de esa división que se hacía en el arte, ¿no? Este concepto de artesanía que ustedes han venido escuchando a través de las clases de sus profesores, pues es un objeto, un producto determinado culturalmente categorizado como único, el cual puede ser realizado por un artesano con técnicas o con actividades o técnicas muy peculiares o tradicionales, así se le llama. Y tiene un patrimonio pues comunitario, representa mucho ese aspecto de lo comunitario. Usualmente las artesanías como tal son esculturas, pinturas, cerámica, tejidos, piezas, etcétera. Cumplen una función utilitaria en un momento determinado. Por ejemplo, en México pues vamos a encontrar muchos vasos, jarrones con ese tipo de aspectos, fruteros, cucharas, una gran variedad de esquemas que son importantes o que son considerados como tales. Prendas de vestir, tortilleros, viéndose la mente lo que más se ejemplifica como una artesanía. Algunas tienen el corte ceremonial, ¿no? Aquellas figurillas como tal, y algunos son aspectos decorativos como floreros, tapetes, cuadros, etcétera. Van dentro de la perspectiva de la visión artística como tal. Entonces sí es muy importante que ustedes visualicen este tipo de aspectos. Luego después nos va llevando este mismo tema a un aspecto que se llama el arte popular, que yo creo que es muy importante que ustedes lo recuerden y en la parte de conocimiento hoy, en la adolescencia es muy importante recordar la parte del arte popular, el cual no está situado en una temporalidad muy corta, sino que lo podemos situar a partir del siglo XX, en diversos personajes de corte intelectual, artistas por considerarse artistas de élite, por ejemplo, que empiezan a decorar sus hogares, sus casas con piezas de arte popular.
Uno de ellos muy mencionado, el caso, no es para que lo recuerden, es el caso de Frida Kahlo, de Diego Rivera, que algunos imitan lo popular y lo primitivo en algunas de sus famosas obras. Inclusive te puede hablar también de Pablo Picasso, ¿no? Que es un autor también, perdón, un personaje muy controvertido en la época. Entonces sí hay esquemas que se pueden representar muy bien. Y yo creo que si bien el arte popular tradicional, porque también hay un corte entre el arte popular contemporáneo contra el tradicional, el arte popular tradicional como tal, pues va a retomar todas las características y funciones de las artesanías. Digamos que con el paso de los años, igual que en otros géneros como en el arte, ¿no? Han ido evolucionando, ¿no? Tiene algunos impactos también el arte popular contemporáneo en todo el mundo, porque tiene un papel muy representativo, muy importante en la expresión de la identidad cultural muy nacionalista de cada país. Entonces sí es ampliamente recordado y visualizado a través del paso del tiempo, pero siempre hay que recordar esas facetas importantes, ¿no? Igual en el inicio de este video recordamos la cuestión de las bellas artes como tal, esta faceta tan importante desde finales del siglo XVIII, de los años 1700, el arte occidental como tal se va a considerar una actividad pura, y de corte espontáneo, por así decirlo, que al estar sujeta a cierto tipo de componendas o de varias artes, las cuales se van clasificando de acuerdo a diversos tipos de grupos o tipologías, pues van teniendo algunas caracterizaciones como las artes útiles menores, las artes liberales, las artes científicas o las artes ciencias aplicadas, las mecánicas. Por el lado de las liberales está la arquitectura, por ejemplo. En el caso de cada una de estas, pues tiene su propia perspectiva de entendimiento, ¿no? Pero únicamente tiene una mención como tal muy importante, ¿no? Ahora, la pintura, si nos vamos directamente con estos conceptos importantes para no caer en cosas tan específicas que ustedes, bueno, ya lo habrán visto en su clase, pero sí recordar la pintura como una manifestación artística más antigua, es una de las más antiguas. Recuerden que hablamos de pinturas rupestres en el video anterior, de las más antiguas y una de las 7 bellas artes tradicionales. Recuérdenlo mucho, la pintura como característica específica. Y bueno, va a tener una componenda tradicional de creaciones artísticas muy importantes sobre superficies, ¿no? La pintura en la historia, el retrato, la pintura de género, la pintura de paisaje, las pinturas de bodegones. Son una serie de esquemas pues bastante considerados, ¿no? Va a haber también la pintura histórica, que es más o menos lo que veníamos recordando ustedes y yo en la sesión anterior de este video, el día de ayer, el día de hoy, que va a ser el último. La escultura también considerada un arte por moldear. Yo creo que se tomaba en cuenta aquellos materiales como la arcilla, como el barro, la madera a tallar, la piedra y otros materiales muy importantes, ¿no? En la escultura el artista va a expresar de alguna manera el crear cierto tipo de componendas mentales también, y a formar espacios para convertir el material determinado en una figurilla, ¿no? Puede tener de corte estético, que platicamos también del concepto de la estética. Entonces, dentro de este aspecto de la escultura, pues va a tener dos diferentes ramas muy importantes. Una de ellas es la escultura ornamental, como se le llama, que va a representar pues formas imaginarias que el ser humano pues no puede tomar de la naturaleza. Y la escultura estatuaria, que es una de las más importantes porque ocupa la representación de lo moldeado, de la forma humana, ¿no? Entonces se le va a llamar estatua a la obra de corte escultórico elaborada elaborada para imitación natural, es decir, de una figura humana como tal. Entonces, acuérdense, la escultura tiene una gran división de dos ramas: la escultura estatuaria, cuyo concepto es la estatua como tal, que es una representación de la naturaleza del ser humano, y la escultura ornamental, que está representado por formas imaginarias, ¿no? Que el ser humano no puede tomar o reproducir de la naturaleza como tal. Entonces sí es muy importante el recordatorio de esos dos aspectos importantes, ¿no? Y bueno, va a haber una serie de ejemplos de la cuestión de las estatuas. Los colosos, que son estatuas de gran tamaño,
que van a representar a personajes muy destacados. Las estatuillas, sobre todo, que ustedes deben recordar algunas que tienen que ver con el cine, por ejemplo, las que tienen un tamaño muy pequeño. Por su volumen también está la estatua de bulto redondo. Son aquellas que no se adhieren ni apoyan en la pared, pero que representan una figura humana como tal. Algunas, por ejemplo, en la historia, pues algunas divinidades, por así decirlo. La estatua de medio bulto, por ejemplo, que es una forma en la cual suelen trabajar las esculturas ligadas a la arquitectura. Digamos que se sustrae a la vista para quedar embebida dentro del elemento que la sustenta como tal. Y las esculturas de relieve, ¿no? Estas, digamos que están talladas sobre una superficie plana. Por lo tanto, uno de los lados como tal característicos, pues siempre queda completamente plano, ¿no? Entonces, nada más para que ustedes recuerden esa base y ese ejemplo como tal. Otra de las artes importantes, la arquitectura, pues va a ser el arte de crear y ordenar, de estructurar las superficies y los volúmenes en un espacio determinado o destinado principalmente para la ocupación humana. Entonces de ahí se va a desprender la arquitectura de vivienda, que es la construcción de edificaciones, de hogares, de habitaciones o de casas habitaciones como tal. Vamos a tener la arquitectura histórica, que es muy importante en mi expertise o de nuestra expertise. Pues hace referencia a aquellas edificaciones de origen público que se han realizado a la par de los años o a través de los años, para que mejor me entiendan. Dentro de estas están la arquitectura civil pública, aquellas edificaciones que hablan de teatros, bibliotecas, casas gubernamentales, asambleas, puentes, monumentos, que van a ser muy representativos en el esquema gubernamental. Arquitectura religiosa también, aquellas construcciones que tienen como finalidad la expresión o la muestra espiritual o de ideología. A través de la historia podemos visualizar también la arquitectura militar. Su uso tiene como fin pues la vigilancia, el aseguramiento, el cuidado de diferentes tipos de poblaciones. Entonces también es importante que ustedes visualicen esos esquemas que son claves, ¿no? Entonces ha sido una serie de ejemplos importantes en ese proceso, en ese esquema. También otro aspecto fundamental para definir como concepto dentro de lo que han visto ustedes a través de estas últimas etapas, la danza, que se va a tipificar como aquellas expresiones o el baile, que son expresiones corporales en los cuales los movimientos se van ordenando de forma progresiva en el tiempo para lograr una expresión artística o cultural. Digamos que el movimiento es una característica imprescindible de esta actividad, porque debe seguir un ritmo, un patrón determinado. Entonces, como característica entendible hoy en la actualidad, de hecho me parece que la preparatoria tenía por ahí un taller o era una actividad que se hablaba de danza moderna. Recuerden que esa característica de la danza moderna se van a involucrar el tiempo, la dinámica, las formas corporales, y es muy profesionalizante, ¿no? La danza folclórica, por su parte, pues se va a consistir en una transmisión de la cultura tradicional, porque hablan específicamente de la danza popular folclórica, las autóctonas, por ejemplo, que van a hacer danzas tradicionales de un país, que va a hacer referencia mucho a sus culturas, ¿no? Y las danzas populares folclóricas regionales, pues hablan de propias de una región de ese país. Son danzas tradicionales que regularmente tienen que ver con el mesticismo, con el sincretismo de cada región. Y están también la cuestión de las populares urbanas, que cae en otro subgénero, que son propias de la ciudad. Entre ellas, ustedes habrán de recordar, yo creo que sí recuerdan, que sus profesores habrán de haber hecho hincapié en esa temática. El hip hop, por ejemplo. El hip hop pues se va a referir a estilos de baile urbano interpretados principalmente con música hip hop. El break dance también es muy conocido, es una danza social que representa parte de la cultura del hip hop también. Junto con el graffiti también se representa mucho ese ejemplo, a través de ciertas comunidades como en el Bronx, por ejemplo. Y el popping es un baile urbano perteneciente a los llamados funk styles, también muy recordado en algunos momentos de la historia, y son uso de técnicas musculares y articulares al ritmo de la música, ¿no?
Y está también la más, ¿cómo les diré yo? Una de las más tradicionalistas, la danza clásica. Es aquella danza que se basa en el control total y absoluto del cuerpo. Es decir, la cuestión de las manos, los brazos, la cabeza, los pies, el tronco, y se caracteriza por la integración de estos elementos dentro de una coreografía, dentro de una escenografía, de una música determinada, ¿no? Entonces, dentro de esta clásica podemos recordar al ballet de forma muy específica. La danza moderna, por su parte, bueno, va a ser un género que se va a basar en la interpretación y la visión individual del bailarín o del coreógrafo, pero también es una muestra preponderante de ese tipo de ejemplificaciones, ¿no? Para no ser tan largo la explicación, también nos vamos a encontrar, por ejemplo, con la música, que va a ser una forma de arte también, donde el sonido y el silencio o la ausencia de sonidos van a ser organizados en un tiempo determinado para generar una melodía, digamos que con armonía, con un orden, un ritmo, un pulso, y bueno, aunque es complejo hacer una clasificación de los géneros por su gran variedad a través del tiempo, pues hay que enlistar algunos, ¿no? La música culta, por ejemplo, que es una música docta, una música académica que va a combinar cierto tipo de conocimiento teórico, estético y estructural. Y la música folclórica o tradicional, que es la que recurrentemente es transmitida de forma oral, y al paso de cierto tipo de generaciones, o se llama de generación en generación, al margen de la enseñanza musical académica, ¿no? Entonces sí tiene mucho aspecto que decir, ¿no? Dentro de esto podemos hablar también de la música popular como tal, que se refiere a esos estilos musicales, un conjunto de estilos musicales como tal, que por lo general van crean personas del pueblo de manera autodidacta y sin preparación académica. Simplemente surge esa música popular. Acuérdense mucho también de Celso Piña, por ejemplo, ¿no? Entonces, por su función, también hay una clasificación de la música, ¿no? Hablemos de función religiosa, creada para alguna ceremonia o algún culto religioso. Yo creo que algunos habremos escuchado algo en nuestro vida. La función profana, la música no religiosa, de baile compuesta para estar en un acompañamiento en parejas. La dramática, músicas teatrales o músicos teatrales, la música incidental de una película, de un videojuego, la música cinematográfica, orquestada específicamente para acompañarse en una película. Y también por su instrumentación tenemos la música vocal, donde interviene la voz. ¿Sí? Entonces hay un aspecto de ejemplos muy importantes, ¿no? ¿Qué más pudiésemos resaltar? Otra de las artes muy importantes, pues recordemos al cine, por ejemplo, conocido como el séptimo arte, ¿sí? Entonces el cine, pues es un arte, es una técnica que evolucionó de la fotografía y de su tecnología misma. Caracterícenla así, escúchenla así, porque va a ser muy importante la forma en cómo ustedes apropian el concepto como tal. Etimológicamente, la palabra cinematografía es un neologismo, es una nueva palabra compuesta a partir de dos palabras griegas. Por eso decía etimológicamente, kiné, que significa movimiento, y grafos, que significa escribir. Entonces, pues se define el concepto como la de imagen en el movimiento. Esa es la cinematografía. Y el cine, pues, como ustedes se habrán dado cuenta a través de su vida, pues va a narrar historias mediante la proyección de imágenes, y es la técnica que consiste en proyectar de manera rápida una secuencia de imágenes. Se le denominó en aquel tiempo fotogramas como tal, para crear el efecto del movimiento, ¿sí? Va a comenzar por ahí a finales del siglo XIX, por ahí del año 1890-95, por ahí, para que ustedes recuerden un poquito esa faceta importante, ¿no? Y por su estilo, tono, y las películas que hablan de acción, de ciencia ficción, donde en la acción hay una disputa, por ahí siempre hay algo de lucha, de pelea. La ciencia ficción, acontecimientos posibles o futuros. La comedia, para la intención de provocar risa o el humorismo, por así decirlo. El drama, situaciones tensas, situaciones situaciones conflictivas también. La fantasía, la magia, los elementos mitológicos, la historia. El melodrama también, con una carga emocional o moral muy fuerte,
con sentido ético, y el musical, que no abarca recurrentemente todas las películas, pero que siempre llevan inmersos canto y baile en el proceso, ¿no? Para que se vayan conociendo. También está el romance, situaciones amorosas, el suspenso, digamos que donde tienen al espectador por provocándole alguna tensión importante, que son facetas muy importantes. El terror, por ejemplo, que provoca tensión, miedo, sobresalto a la audiencia, y el documental, que es uno de corte científico, que hace referencia a temas de interés científico como tal. Entonces son aspectos importantes que resaltar. También tenemos al teatro como faceta importante. Va a ser un arte colaborativo, porque van a intervenir cierto tipo de número de actores en vivo, representando una escena de un evento histórico, de una situación en particular, de una audiencia en un escenario determinado. Está caracterizado por gestos, está caracterizado por sonido, por la música, por la misma danza. Entonces se interviene en una diversidad de géneros y subgéneros en lo que es el teatro como tal. Entonces sí es algo también importante. Dentro del teatro, bueno, se divide en varios géneros y subgéneros, ¿no? Tenemos la tragedia, que tal cual termina en muerte. Tenemos la comedia, que es un final feliz que provoca risa. Tenemos el drama también, que en el cual es un constante sub y baja de emociones importantes, de lo triste a lo feliz, o de lo feliz a lo triste, ¿no? O viceversa, ¿no? Entonces sí es importante que ustedes recuerden algunos ejemplos de ello. En el cuestión de la tragedia, por ejemplo, tenemos el fantasma de la ópera, que siempre se ha mencionado mucho en algunas líneas del tiempo. La comedia, por ejemplo, en su libro habla o hace una semejanza específica, una referencia específica, al médico a los palos del dramaturgo Francis Molière. También el drama, pues Don Juan Tenorio, del dramaturgo español José de Zorrilla. Entonces hay una serie de ejemplos, ¿no? En este tipo de aspectos, ¿no? Siempre son importantes, ¿no? Y bueno, también están las artes visuales, aquellas áreas o disciplinas artísticas en que la materia prima pues va a ser de contenido visual, ¿sí? Directamente. Las artes sonoras, aquellas que engloban todas las disciplinas artísticas en las que su objeto de apreciación son los sonidos como tales, ¿no? Entonces sí hay una serie de aspectos que van a ser importantes para que ustedes lo recuerden y puedan tener amplias referencias con respecto a esto, ¿no? También un poquito de conceptos importantes para entender y apreciar. Recuerden, una obra de arte con mayor profundidad va a ser necesario visualizar elementos que el artista va a usar para planear y crear su obra. Estos son aprendidos totalmente por los artistas de manera profesional, quiero decirles, en escuelas, en academias de arte, o de manera autodidacta también, ¿no? Son conocidos como elementos de una composición. Entonces, este concepto de composición, según el diccionario de la Real Academia Española, pues significa formar parte de varias cosas en una, juntándolas, colocándolas en un cierto orden o acomodo determinante. Entonces, esta composición nos va a llevar a planear, a distribuir, o a planeación y distribución de una manera ordenada, armoniosa, dice su texto como tal, que van a realizar los artistas de elementos de tal forma que le cuenten a ustedes, que son el espectador, las ideas de manera acertada, dando un valor y sentido determinado. Eso se le llama composición como tal, para que lo recuerde usted bien, que son elementos fundamentales. Entonces son elementos en las artes. Los elementos de la composición en el arte, por la propia naturaleza de cada manifestación artística, pues van a ser dispersos, diferentes, numerosos, múltiples, por así decirlos como tal. Eso le van a dar a ustedes un aspecto fundamental. Dentro de ellos tenemos a la armonía, que bueno, en la música la armonía es un elemento fundamental, que estudia cómo realizar la combinación de sonidos emitidos al mismo tiempo. El contraste también, que va a ser una manera de hacer una combinación de los elementos para marcar las diferencias entre estos y eliminar de forma monótona en una obra, ¿no? Entonces va a ser una serie de aspectos que nosotros vamos a considerar como tales, porque van a ser de los más pues importantes, ¿no? Por así decirlo. Y para ello pues va a ser una variabilidad de esquemas de los más importantes en cada uno de los procesos. Y esto pues nos da pie también para ir avanzando en cuestiones de temática, hablar del arte moderno, del arte contemporáneo como tal, que van a tener una característica propia. El arte moderno pues va a surgir, van a ser a finales del siglo XIX, con la corriente artística llamada realismo como tal, que ustedes ya habrán escuchado
de ella, pero bueno, digamos que va a tener su ruptura con la tradición académica y su búsqueda con la innovación, ¿no? Entonces sí va a haber una serie de visualizaciones muy importantes en ese tipo de aspectos característicos, por así decirlo. Y bueno, yo creo que tanto la rapidez como la diversidad en las que se fue transformando el arte en el mundo durante estos siglos, durante estos últimos siglos, es consecuencia de muchos cambios sociales, políticos, económicos. Por lo tanto, el arte tiene una serie de interpretaciones con respecto a ello, y los acontecimientos van a ir amoldeando ese tipo de concepto de tipo, ¿no? Un ejemplo de ellos fue el surgimiento del daguerrotipo, por ejemplo, en 1939. El precursor de la fotografía en blanco y negro va a ser un elemento muy preponderante, muy importante en ese momento. Entonces van a aparecer muchos elementos que van a ser moldeados a través de la historia, ¿no? O a través del tiempo, ¿no? Y hoy quiero decirles que, bueno, en la actualidad se conoce como el arte contemporáneo a esta tendencia artística originada a partir de la primera mitad del siglo XX. La palabra contemporáneo va a incluir dentro de su interpretación o dentro de su comprensión a muchas de las obras de arte cuya influencia está directamente generada por vanguardias o provienen cierto tipo de cambios a través del tiempo, ¿no? Y eso pues da pie también para que consideramos el realismo. El realismo, van a decir que va a tener un periodo relativamente más corto que su antecesor, el romanticismo como tal, de unos 30 años más o menos, de 1840 a 1870, y se extenderá tanto en las artes plásticas como en la literatura, ¿no? Entonces sí va a ser considerado una faceta muy importante como tal, ¿no? Para ello vamos a recordar también algunos casos, por ejemplo, como el posimpresionismo, el neoimpresionismo, el puntilismo, por ejemplo, el divisionismo, entre otros, van a ser fundamentales en ese proceso de conocimiento importante en cuestión de las artes, ¿no? El posimpresionismo, por ejemplo, pues va a ser una palabra, pues, ¿cómo les diría yo? Una palabra artificial, que se acuñó en 1910 en una exposición en Londres, por ejemplo, por un crítico británico. Ahorita no recuerdo su nombre, ustedes lo podrán haber visualizado a través de su libro, precisamente para unificar un poco la muestra de cuadros, por ejemplo, de Vincent Van Gogh. Entonces tiene esa forma de visualizar, ¿no? Digamos que algunos de los pintores, por ejemplo, como Van Gogh, pues van a algunas corrientes posteriores de Van Gogh surge el expresionismo de Gauguin, que ustedes habrán de haberlo escuchado a través de sus profesores, el primitivismo de Cézanne, muy conocido, el cubismo de Georges Seurat, el neoimpresionismo, el fauvismo, que son, pese a ello, de ninguno en vida fue apreciado el arte, pero una vez fallecidos, pues va a tener una explosión importante, y a considerarse pinturas clásicos intocables. Sus pinturas hoy realmente son de las más caras de la historia, ¿no? Entonces sí es importante recordar ese aspecto fundamental en ello. Cabe mencionar, por ejemplo, que el autor Georges Seurat también crea la corriente del neoimpresionismo y la técnica de pintura llamada puntilismo, que ahorita recordamos, ¿no?, como sonido, que va a caracterizar a los impresionistas, ¿no? Si ustedes recuerdan, esta técnica consiste en utilizar los principios de la óptica para pintar pequeños puntos a partir de colores primarios. Ese es el puntilismo, para que lo recuerden, por si hay alguna pregunta como tal, ¿no?, que le vayan a hacer, ¿no? Por ahí el puntilismo también se le va a conocer como divisionismo. O sea, va a ser lo mismo realmente. Es una variante más técnica del anterior, definida por la separación de colores en puntos individuales que interactúan, ópticamente. Entonces, para que quede claro, eso es lo mismo, ¿no?, como tal. El fauvismo, por ejemplo, que es va a surgir también como un movimiento artístico tras una reseña que va a ser uno de los críticos de arte muy influyentes del siglo XX,
Van a ser, con el faudismo nació el modelo de los colores, del rojo, el amarillo y el azul, los cuales se van a clasificar en primarios, secundarios y complementarios, para que lo recuerden muy bien. Entonces, se originó en Francia en 1905, 1908, y luego se va a expandir a los otros colores. Recuerden, colores primarios, secundarios y contemporáneos, rojo, azul y amarillo. ¿Sí? Es un modelo muy tradicionalista, para que usted se acuerde de ellos, ¿no? Como base fundamental de los mismos. Por su parte, el término expresionista fue nombrado por primera vez por el pintor francés Julien Auguste Herb. Va a utilizar la palabra expresionismo para designar realmente a la palabra a cuadros representados en el Salón de los Independientes de París en 1901. El Grito es el título de 4 cuadros del pintor noruego. Por ejemplo, Edvard Munch, es una versión más famosa que se encuentra en la galería de Noruega, ¿no? Es un estilo expresionista, ¿no? Para que usted lo recuerde por si le preguntan o le hacen algún ejemplo, un esquema de un ejemplo, ¿no? de este tipo de muestras artísticas. El cubismo, por ejemplo, va a ser un movimiento artístico desarrollado en 1907 y 1924, creado por el pintor Pablo Picasso y el pintor y escultor francés Georges Braque. Con anterioridad hay otros personajes muy importantes. El término cubismo va a ser acuñado nuevamente por otro crítico, Louis Bouguereau, que es el mismo que se había bautizado como un fauvista. Recuerden, el cubismo por ahí está muy presente en un juego muy importante, a ver si se acuerda cuál es. No se lo voy a decir, pero usted se va a acordar al hablar de la cuestión del cubismo, ¿no? También hay apartados muy importantes con respecto en este preciso aspecto del cubismo, que va a consistir en reconocer la naturaleza bidimensional de un lienzo y no recrear tridimensiones. Dentro de las técnicas usadas se encuentra el collage y principalmente la descomposición de las imágenes en figuras geométricas para representar objetos en su totalidad. A eso se va a referir un poquito este aspecto, ¿no? El dadaísmo o antiarte, se le llama el dadaísmo también llamado antiarte como tal, fue un movimiento cultural artístico de vanguardia surgido del desencanto, del desinterés social que va a provocar la comunidad artística o que va a provocar en la comunidad artística la Primera Guerra Mundial, primero en Europa y luego llega a Estados Unidos como tal. Va a abarcar muchas manifestaciones artísticas, entre ellas la poesía, la escultura, la música, la pintura. Los intelectuales pertenecientes a esta corriente, el dadaísmo, pues se van a manifestar como los principales opositores de la moral y de la razón. Y pues en contra de una injustificada guerra considerada por ellos como tal. Fue creado por el poeta y escritor de los primeros textos dadaístas, el alemán Goubel, casi como una referencia importante, ¿no? Entonces sí hay base de todo ello en esta composición como tal, ¿no? Que son aspectos importantes. También, si ustedes recuerdan hablar del arte abstracto, por ejemplo, surge al inicio del siglo XX, en 1910, como una forma de expresión artística que prescinde de toda figuración y propone una nueva realidad distinta a la natural. Esto significa usa un lenguaje visual de forma, color y línea para crear una composición que pueda existir con independencia de referencias visuales como tales, ¿no? Entonces este arte abstracto tiene dos vertientes: el abstracto expresivo como tal, que es subjetivo, es espontáneo, surge improvisado a veces, donde el protagonismo es una expresividad del artista y que prescinde de la estructura y se vuelca en todo un gesto material y sentimiento, etcétera, etcétera. Y el arte abstracto geométrico, busca ser objetivo, diferente del anterior, universal, planificado, su composición es ordenada, es estructurada, evita la expresividad mediante el uso de la geometría como tal, es más ordenado, por así mencionárselos a ustedes, ¿no? Entonces tiene características propias muy importantes en ese aspecto, ¿no? El expresionismo abstracto como tal es un movimiento pictórico, por así denominarlo, dentro de la abstracción. Surgió en los años de 1940, por ahí entre la Segunda Guerra Mundial, en Estados Unidos, y se difundió décadas después o décadas más tarde pues por todo el mundo como tal, ¿no? Entonces es importante recordarlo. Por ejemplo, el pintor estadounidense hace una referencia a su libro a un pintor estadounidense llamado Jackson Pollock,
fue uno de sus principales exponentes. Va a alcanzar el reconocimiento por su estilo llamado ripping o action painting, que consiste en gotear pintura desde un recipiente con el fondo agujerado que el pintor sostiene en la mano, por ejemplo, o bien en menor medida desde una espátula. De este modo no se pintaba con la mano, sino pues prácticamente con el cuerpo, ¿no? Entonces muchas de las grandes telas se llenaban por todos lados de manera uniforme. Era una técnica ahí bastante característica, ¿no? También vamos a tener el arte conceptual. Es un movimiento artístico en el que el concepto tiene preeminencia, tiene prioridad sobre la experiencia estética. Nace por ahí en los años 60 del siglo pasado, 1960, en diferentes países, sobre todo en Estados Unidos, Francia, Italia, Inglaterra. Hoy en día continúa su trabajo, su vigencia en todo el mundo. Varios autores hablan acerca del devenir del arte contemporáneo y lo hacen a través del arte conceptual como tal, ¿no? Entonces sí es bastante considerado importante, ¿no? Y casi pues hay una serie de aspectos que son considerados importantes en esta faceta artística, ¿no? Y bueno, si cerramos por ahí, para no hacer ya tan largo el video, ustedes a fin de cuentas van a tener la oportunidad de recordar únicamente. Esta era una sesión muy rápida para que ustedes recordaran conceptos base, clásicos, claves, artísticos importantes. Yo sé que ustedes lo van a poder estudiar a través de sus libros, las actividades que hicieron con sus profesores en la materia de apreciación de las artes, y que ellos pues les mostraron a través de ejemplos pues este tipo de conocimiento, que es importante y que está impregnado también de elementos o de ámbitos sociales, políticos, económicos, culturales, etcétera, etcétera, ¿no? Pues para mí fue un gusto, Gerardo Pantoja, es un gusto haberle servido en este tipo de charlas con respecto a la apreciación artística, y bueno, podríamos tener algunas otras también a petición de nuestros estudiantes. Pues un gusto saludarlo, que tenga una excelente tarde, y pues a disfrutar también de este tipo de conocimientos que son las manifestaciones artísticas. Un saludo para todos. Excelente tarde.